Antes de pasar al segundo punto, y abusando de tu tiempo y de tu amabilidad, César, hay una pregunta que siempre, o figura, digamos, de la Biblia que siempre retomo en clase, ¿no? Que es esta pregunta del Antiguo Testamento que le hace Dios a Caín, ¿no? Caín, ¿dónde está tu hermano, Abel? Mm, ¿No? mm, Entonces, la respuesta de Caín es, ¿acaso yo soy guardián de mi hermano? ujú. ¿No? Y yo, siempre la repetimos en clase, mis alumnos ya deben estar cansados de escucharla, ¿no? Pero siempre la conecto con la idea de esta interpelación, ¿no? De algo que ya está tácito, ¿no? O sea, Caín no lo asume como algo tácito, pero para Dios es tácito que hemos venido al mundo a cuidarnos unos a los otros, ¿no? O sea, cuando le pregunta, no le está preguntando solamente en el sentido de espacio-tiempo, ¿no? Como decir, oye, como la mamá o el papá que pregunta, ¿no? César, ¿dónde está tu hermano, ¿no? Para ir a comer, ¿no? Sino le está preguntando porque sabe lo que ha hecho, ¿no? Pero le está preguntando a un nivel de lo que tú dices con Levinas, es un mandato, pero que está Mm, puesto antes que te avise, no sé si me entiendes. O mm, sea, mm, estamos mm, instituidos en el mundo, estamos dados en el mundo, ¿no? Desde ya ese mandato, ¿no? Incluso sin saberlo, ¿no? ujú, O sea, ujú. sin que todavía tengamos la conciencia, digamos, de ese mandato, ¿no? Y lo Exacto. conectaba, discúlpame la asociación, ¿no? Con esta también, en este sentido ya es una cuestión más de espectro fantasmagórico, ¿no? Tú sabes que Hamlet es una reminiscencia a Orestes, ¿no? Que es la Ujú, idea de la restitución del orden, ¿no? La idea de la Orestiada es la institución de la justicia en la tragedia griega, ¿no? Porque las furias pasan a ser las Euménides, ¿no? Y las Euménides dejan de ser, pues, estas furias irracionales y pasan a ser la justicia de Atenas, digamos, ¿no? Gracias a Orestes, que como saben, Orestes vengas, entre comillas, a su padre, ¿no? Matando al amante de la madre y a la madre que habían complotado en contra del padre de Orestes. Y en el caso de Hamlet, obviamente la genialidad de Shakespeare, Shakespeare le añade esta cuestión fantasmagórica de recuérdame, ¿no? mm, Recuérdame, mm. recuérdame. Y hacía la conexión de este recuérdame que enuncia el padre de Hamlet, ¿no? Con el hecho de que vivimos en el país con el ratio más alto de muertes por COVID. Mm, mm, De algún modo es como que este primer mandato que menciono eh, de Caín, ¿no? Fuéramos un poco como Caín, ¿no? Como que vivimos en una sociedad en la que nos hemos olvidado de que tenemos ese sí, primer mandato, ¿no? te escucho, solo Sí, no, déjame. sí, 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 tranquilo. Entonces, Sí, uno sale de la calle, yo sé que tú no estás en Lima, ¿no? Pero uno sale de la calle de Lima porque tiene que hacer ciertas actividades, ciertas compras necesarias para la subsistencia, y sí, uno ve a la gente viviendo como si no estuvieran presentes estos otros, no sé si me entienden, como si ese mm, llamado de el padre de Hamlet, de recuérdame, hubiera sido ahogado, ¿no? Como si ese primer mandato de Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Hubiera caído en saco roto, ¿no? Como que no, y lo podemos conectar también con la experiencia del conflicto armado interno, ¿no? O sea, exacto. somos una sociedad que tiene este ratio, el ratio más alto de muertes per cápita, o sea, para que lo entiendan de repente mis alumnos, no es que seamos el país donde ha habido más muertes por COVID, sino en relación a porcentaje de población total, tenemos el porcentaje estadístico más alto de muertes en relación a tu porcentaje total. Exacto. Entonces, eso dice algo de nuestro país, a un nivel Mm, estructural, afectivo, emocional, social, dice algo. O sea, ahí hay una pregunta que no vamos a resolver obviamente tú y yo ahorita acá, pero hay una cosa abierta ahí que no está resuelta, ¿no? Y que yo siento por eso que Levinas es un autor fundamental para nosotros, allende de su tradición judía y que podamos hacer las conexiones con el Evangelio, digamos. mm, Creo que es un autor que, como tú bien lo has presentado, nos permite retornar a estas preguntas en esta fantasmagoría que vivimos en la actualidad, de estar como caminando entre los muertos, digamos, ¿no? mm, Casualidad será que estemos hablando el 1 de noviembre, ¿no? El Día de mm, Todos los Muertos, mm. pero lo conecto con lo segundo que quería molestarte, que es Sí, Levinas, Arguedas y el sueño del Pongo, ¿no? Porque en tu carrera académica está obviamente Arguedas presente, y Arguedas de algún modo
seguramente sería como el padre Hamlet diciéndonos, recuérdame, ¿no? Recuérdame, porque no es posible que en un país que ha sufrido conflicto armado interno como lo ha sufrido, ¿no? O sea, más de 60.000 muertes, ahorita con el COVID más de 200.000 muertes, esas no son coincidencias, o sea, ese no es simplemente el azar tirando dados, o sea, hay un problema estructural en el Perú, y ese problema estructural lo vio muy bien Arguedas, ¿no? O sea, y creo que no es casualidad, ¿no? Que tengamos, por ejemplo, la película ahorita que va a salir de Una vida para Julius, ¿no? Y que todavía cinematográficamente nunca habíamos afrontado a Arguedas, ni siquiera, o sea, un corto del Sueño del Pongo, por decirte, pues, ¿no? O sea, hay algo ahí que no, o sea, queremos recordar esa otra Lima, no sé si me entiendes, del country, inglesa, española, no sé si me entiendes, ¿no? Pituca, si quieres, de tía Cucuchi, pero no queremos enfrentar este Perú que permite lo que ha permitido con el conflicto armado interno, con el COVID, digamos, que es el Perú, discúlpame, ese es el juicio que yo hago, no te estoy tratando de ser responsable de eso, pero es lo que estaba tratando de, como el padre de Hamlet, Arguedas, a decirnos, recuérdame, ¿no? O sea, de algún modo ha dejado ese testigo Arguedas en nosotros, digamos, ¿no? O sea, como vuelvo a repetirte, yo me hago responsable de eso, no estoy tratando de decirte que tú también te haya motivado eso, Arguedas, pero a mí en lo particular creo que por eso siempre tengo presente la figura de Arguedas, ¿no? Y con mis alumnos les he hecho leer El Sueño de Pongo por eso, porque creo que refleja muy bien esta, no esta responsabilidad que nunca hemos asumido por el otro en nuestro país, ¿no? Pero discúlpame que me haya extendido tanto, César. No, está bien, Juan, porque precisamente yo he intentado retomar algunas ideas de Arguedas también en el contexto este tan polarizado que estamos viviendo, ¿no? Y la dificultad que tenemos para entender que el Perú es al mismo tiempo Quispicanchis, ¿no? La provincia del Cusco en la que Arguedas recoge este relato del Pongo, porque no es un relato que él escriba sentado en un escritorio, ¿no? En términos de creación literaria, sino que lo recoge de un comunero que le cuenta esta historia en quechua y claro, Arguedas lo traduce al español y le da la forma un poco más, digamos, literaria de un cuento, ¿no? La narración, pero el Perú es eso, ¿no? Es esa realidad, esa sabiduría, ¿no? Finalmente del Pongo para enseñarle al patrón que es cristiano, ¿no? El patrón, porque el patrón convoca a rezar el Ave María y qué sé yo, en la narración se ve eso, ¿no? Y el Pongo es el único que no sabía dónde rezar ni tenía un lugar para hacerlo, ¿no? Pero a pesar de eso, a través de su sueño, en el que aparece el Padre San Francisco, los ángeles, ¿no? El Pongo termina enseñándole, ¿no? Al patrón algo más profundo y real, ¿no? Finalmente del mensaje cristiano que el propio patrón, ¿no? Que representa supuestamente esa cultura cristiana, ¿no? Entonces, desde su sensibilidad quechua, ¿no? El Pongo finalmente resiste y transforma, ¿no? Esta jerarquía, esta estructura de violencia y de opresión, no con una piedra, no con violencia, no con eso que Arguedas llamaba, que él mismo ya preveía como fúnebres alzamientos, ¿no? Sino a través de un relato, ¿no? A través de la narración, precisamente esta manera como el padre San Francisco invierte, ¿no? Las relaciones de poder con este lámanse uno al otro, ¿no? Por toda la eternidad, pero al mismo tiempo como una posibilidad también de encuentro, ¿no? De reencuentro y finalmente un poco el eco, ¿no? de este texto del Magnificat, ¿no? De María, ¿no? En el Evangelio, derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes, ¿no? Que es un poco lo que vemos en el Pongo, ¿no? Derribó al poderoso de su trono y exaltó al humilde, que quiere, matemáticamente o físicamente, simplemente si hacemos eso, quiere decir que si uno baja y el otro sube, pues estarán al mismo nivel, ¿no? No se trata de que el Pongo pase a ser ahora el nuevo patrón, que eso también lo conocemos en el país, ¿no? Y que se puede entender por razones históricas y lo que sea, pero no es la solución, ¿no? Y lo hemos visto también en ciertas actitudes de ciertos, al menos, personajes, ¿no? Políticos, ¿no? En los que de extrema derecha o de extrema izquierda es lo mismo, ¿no? Pero al final
vemos esa estructura a veces, ¿no? Y no, pues la idea es que haya una igualdad desde la diferencia, ¿no? Pero un reconocimiento y una posibilidad de algo que Arguedas siempre mencionaba, que era la posibilidad de vínculo, ¿no? Entonces yo creo que el tema es entender que el Perú es al mismo tiempo, ¿no? Esa posibilidad de transformación, de cambio, ¿no? De relaciones de injusticia, de opresión históricas, ¿no? Herencia pues de una mentalidad colonial, ¿no? Para transformar esas relaciones, pero transformándolas reconociendo también las otras formas de ser peruano, que son también probablemente Julius, Bryce y otras formas, ¿no? Es decir, a veces veo que hay un poco, y es normal por esta herencia histórica y esta cuestión polarizada, ¿no? Pero hay alguna manera, se habla mucho de todas las sangres, ¿no? Recordando justamente la novela de Arguedas, pero hay ciertos sectores de la extrema izquierda, me parece, que a veces no quisieran, o sea, que están en un discurso que finalmente reproduce la misma xenofobia y el mismo racismo de la extrema derecha que criticamos, ¿no? Y se habla de todas las sangres, pero de alguna manera diciendo, bueno, ahora seremos todas las sangres, pero excluyendo a esas sangres que antes nos han excluido, ¿no? Y yo creo que no hay salida si se piensa así, ¿no? Porque finalmente reproducimos y entramos en un círculo en el que finalmente a un racismo se superpone otro, ¿no? Y a una xenofobia se superpone otra, ¿no? Con el mismo esencialismo finalmente con el que se defendió la raza aria contra la raza judía, hablando justamente de Levinas, ¿no? Se puede también construir, ¿no? Una suerte de pureza de yo no sé qué raza, no sé cómo llamarla, quechua o verdaderamente peruana frente a otras, ¿no? Cuando sabemos que en el Perú somos una mezcla de todo. Entonces, bueno, eso para hablar más de la cuestión de la tensión y la polarización política que hay hoy, y creo que frente a eso Arguedas, desde una reivindicación clara, ¿no? de la cultura quechua que él conocía desde adentro, ¿no? Y que había sido históricamente despreciada y marginada, y por eso todo su esfuerzo de mostrar al mundo de la costa y al mundo, digamos, occidental, ¿no? Limeño en concreto, la riqueza y el poder, ¿no? De una cultura que hasta entonces había sido, bueno, y hasta hoy muchas veces, ¿no? Lamentablemente marginada y discriminada, pero Arguedas supo entrar en esos círculos, ¿no? En San Marcos, ¿no? Y con intelectuales que no eran precisamente quechohablantes ni de cultura andina, pero supo entrar allí para difundir justamente y establecer ese vínculo que él mismo era de alguna manera, ¿no? Porque como él dice, a él lo echaron por encima de ese muro que dividía lo occidental y lo andino, ¿no? Lo echaron por encima de ese muro porque él finalmente era hijastro de la madrastra hacendada, ¿no? Y su padre era abogado. Es decir, él de alguna manera pertenecía a ese lado, ¿no? Hacendado y poderoso, y su madrastra misma lo echó por encima de ese muro, ¿no? Cuando era niño, y en ese mundo quechua lo acogieron, ¿no? Y le dieron la ternura y el cariño que él, siendo distinto, hablando del otro, ¿no? Justamente Levinas, siendo él el que era distinto, ¿no? Dice él, ¿acaso yo, por ser blanco, bueno, considerado como blanco, ¿no? Por los indios e indias quechohablantes de la hacienda, considerado como mestizo, digamos, en todo caso, pero él dice blanco, ¿no? Necesitaba más consuelo que ellos, ¿no? Y me lo dieron a manos llenas. Y luego, cuando lo acusan de ser un aculturado, ¿no? Porque anda en Lima y con los intelectuales, ¿no? Y, en fin, bueno, viaja a España a hacer su tesis sobre las comunidades de la Sierra Española, en fin. Y él dice, no soy un aculturado, es casi al final de su vida, ¿no? Poco antes del suicidio, cuando recibe el premio Inca Garcilaso de la Vega, y él dice, no soy un aculturado, soy un peruano que orgullosamente, como un demonio feliz, habla en castellano y en indio, en español y en quechua. Y eso es lo que he intentado hacer durante toda mi vida, ser un vínculo, ¿no? Entre la nación cercada, o sea, el mundo quechua, ¿no? Y la parte generosa y humana de los opresores. Entonces, claro, los llamo opresores, pero... Dos cosas ahí, ¿no? Dos cosas ahí. Discúlpame, Sí. discúlpame. Dos cosas ahí, ¿no? Te decía. Por un lado, el tema de la hospitalidad en Levinas, ¿no? Que a mí una de las cosas que siempre me ha gustado y que hasta ahora sigo investigando y trabajando, ¿no? Es como, por ejemplo, y no vamos a entrar en Derrida, digamos, pero a Derrida siempre le llamó mucho la atención la idea de Levinas de la hospitalidad, ¿no? O sea, porque la verdadera hospitalidad es una hospitalidad radical, ¿no? O sea, donde, como tú bien dices, ¿no?
estos comuneros, estas personas que habían sido sistemáticamente abusadas, allende de si el abusador era la madrastra, sino que vivían en una sociedad en que sistemáticamente estaban, como tú bien has descrito, cercados. Reciben a este otro, que claro, uno lo podría llamar mestizo, pero definitivamente era el blanco, era el otro, ¿no? El que venía de fuera. Y la verdadera hospitalidad es la que, o sea, y tampoco acabamos de entrar al Antiguo Testamento, ¿no? Que es el que recibe al huésped, ¿no? Y le dice, ve a violar a mis hijas si quieres también, ¿no? Llévate a mis hijas si quieres. O sea, no vamos a entrar en discusiones del Antiguo Testamento, pero lo que voy es, lo que le llamaba la atención a Derrida es esta radicalidad del mandato de la hospitalidad, ¿no? O sea, que si uno lo asume realmente, la hospitalidad verdaderamente rompe con la noción de la reciprocidad, con el quid pro quo, ¿no? Con la noción de, bueno, tiene que haber un equilibrio, hombre, ¿no? O sea, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Que me gustaría que te expandas un poco en esta primera idea de la radicalidad de la demanda por la hospitalidad, porque creo yo que si yo sigo siendo católico, es precisamente por esa radicalidad, no sé si me entiendes, ¿no? Porque de algún modo yo lo he vivido a un nivel personal con mi abuela, entonces lo creo por eso, no sé si me entiendes. O sea, de algún modo lo he experimentado, de algún modo el testimonio de Felipe, ¿no? También uno lo siente cercano, entonces hay cosas que a uno le permite sentir de que puedo entender esa radicalidad, no se me entiende, de la hospitalidad, es lo primero. Y lo segundo es, un poco como comentario y un poco también como pena, digamos, ¿no? Es lo bueno de que como sociedades hayamos evolucionado, por usar un término sin la idea de un telos, ¿no? Una evolución como simplemente un cambio, hacia sociedades donde las personas se identifican de una manera mucho más plástica, ¿no? Más abierta, ¿no? Ya no desde esos extremos de blanco, negro, ¿no? O sea, una de las cosas que creo que a veces no se termina de valorar o apreciar de las políticas queer, o del pensamiento queer, o del pensamiento trans, es que no es defender el tema de la opción o el interés sexual, o definir un género como blanco, negro, como hombre o mujer, sino es los peligros del binarismo, en el fondo, ¿no? Que terminan generando algo tan violento que es la muerte de Arguedas, ¿no? La depresión de Arguedas, en el fondo, va por ese binarismo, ¿no? Quien lee Arguedas va encontrando, sobre todo en los diarios finales, ¿no? Precisamente, y da un poco de pena que no haya habido en su época este pensamiento queer, no se me entiende, esto que le hubiera permitido fluir, ¿no? Ya no tener que asumirse entre soy quechua, soy blanco, soy mestizo, ¿no? Esencias, ¿no? Finalmente que fijan, ¿no? Exacto, que está en el fondo en el pensamiento también de Rosenzweig, de Levinas, ¿no? Que es la ruptura con el esencialismo, el binarismo del pensamiento occidental, claro, ¿no? O sea, decía Rosenzweig, de jonia ajena, ¿no? Por hacer la referencia de Parménides a Hegel, ¿no? O sea, el pensamiento occidental siempre ha sido un pensamiento binario. Y lo que hay que desmontar es ese binarismo, ¿no? Entonces, claro, el desmontaje de ese binarismo me parece que está muy presente en la idea de la hospitalidad, ¿no? Y está muy presente en Levinas. Allende de que yo de repente, como digo, ya por cuestiones de interés académico haya traído a Derrida, ¿no? O al pensamiento queer, pero creo que son esas conexiones posibles en un mundo contemporáneo, digamos, ¿no? Que están ahí vinculadas, digamos, ¿no? Y que creo que son importantes tenerlas en cuenta, sobre todo porque a veces no vemos esas relaciones con la hospitalidad con el diferente, ¿no? A veces pensamos, el diferente es diferente y por eso hay que rechazarlo, o solamente lo acepto siempre y cuando se asemeje o le guste o pretenda al menos acercarse a lo que a mí me gusta, ¿no? Y precisamente la radicalidad de la hospitalidad está en acercarse a ese otro que de repente se viste, habla, dice cosas que para ti no son agradables o que en tu formación y en tu educación no te han parecido normales, ¿no? Entonces, a veces yo de repente abuso de mis alumnos y alumnas, pero yo le digo, ese es el trabajo pastoral que ustedes tienen que hacer, aprender a abrirse, porque claro,
finalmente podrían entrar en una comunidad que piense como ustedes, sienta como ustedes, vea el mundo como ustedes, entonces están en un ethos perfecto, pues, ¿no? Porque ustedes es un engranaje más de esa lógica. Pero realmente el apostolado me parece que es ir ahí donde el otro no te entiende, ¿no? Donde el otro como que no se escucha, padre, no, o sea, no se oye, o sea, no te entiendo qué me estás diciendo, ¿no? Y que por eso me incomoda. Pero discúlpame nuevamente que me extienda, César. Juan, sí, entonces mira, para cerrar un poco esta segunda pregunta, ¿no? Sobre el tema de Levinas Arguedas, bueno, yo trabajé sobre ese tema para mi tesis de licenciatura en literatura, ¿no? Porque yo dije, como he dicho, yo estudiaba lingüística y literatura en la Católica, estaba en mi último ciclo cuando empecé a trabajar también en los talleres de lectura en la parroquia de Felipe Segarra y en el curso este del Perú en su literatura en la Escuela de Líderes para el Desarrollo del Instituto Bartolomé de las Casas. Entonces, yo mismo me vi también interpelado en mi trabajo intelectual, ¿no? ¿Qué propongo ahora como tesis al final de mi carrera de literatura, ¿no? Después de esta rica experiencia ética, ¿no? Social, política en sentido amplio, ¿no? Y de encuentro y de interpelación de esta realidad ¿no? De violencia, de injusticia, de pobreza y de esfuerzos también para salir de esas situaciones, ¿no? Entonces encontré la posibilidad, ¿no? De trabajar justo en el seminario de tesis que dirigía Víctor Vich, ¿no? Que era sobre Arguedas, ¿no? Entonces trabajar justamente el vínculo entre en realidad una lectura, ¿no? Sobre todo las tres primeras novelas, ¿no? de Arguedas, Jaguar Fiesta, Los ríos profundos y Todas las sangres, a partir de algunas ideas de Manuel Levinas, ¿no? Porque, digamos, no hay un vínculo que se pueda rastrear textualmente, ¿no? Porque no es que Arguedas haya leído a Levinas y mucho menos viceversa, ¿no? Pero fue un trabajo más de interpretación, ¿no? Un poco más libre de mi parte, pero donde sí encontré esta imagen, ¿no? En Arguedas, de alguna manera, de la viuda, el huérfano, el extranjero, ¿no? Pero sobre todo el extranjero en el sentido de extraño, ¿no? El que es distinto. A mí en toda esta contraposición, tensión, ¿no? Que hay entre precisamente el mundo occidental y el mundo andino, ¿no? En sus novelas, pero justamente no como dos esferas estáticas, ¿no? O cerradas, fijas, ¿no? Con una suerte en un sistema, ¿no? De totalidad como el que también Levinas critica, ¿no? Y que es violento por esencia porque fija precisamente y opone, ¿no? Sino como, lo que decía hace un momento, como posibilidad de vínculo, ¿no? Y el vínculo está en esta manera en la que fluyen o se crean justamente puentes, ¿no? Allí donde se han construido muros, ¿no? Entonces, como Ernesto, de alguna manera, en Los ríos profundos, y también distintos personajes en Todas las sangres, ¿no? Son capaces precisamente de acoger o de ser acogidos, ¿no? Que es el tema de la hospitalidad, bueno, que es un tema bíblico, pero que está también central en el pensamiento de Levinas, ¿no? En este juego de ser al mismo tiempo el que hospeda y el que es hospedado, ¿no? Entonces, en el ser recibido en la comunidad andina, como lo fue el propio Arguedas, ¿no? Siendo el distinto, siendo el extranjero, ¿no? Cómo esa figura aparece constantemente en sus novelas, ¿no? En la relación de Ernesto con el personaje del indio, del viejo, ¿no? Del viejo que los acoge cuando llegan al Cusco, y cómo también en el canto de la Curcu Gertrudis, ¿no es cierto?, que es de alguna manera una mujer, pues, digamos, que de alguna manera no tiene completamente sus capacidades racionales, ¿no? Está un poco loca, en fin, o la ven como el personaje, pero en su canto hay un poder de interpelación, ¿no?, que hace que también sea acogida y que ella acoja, ¿no?, al que es diferente. Entonces, creo que explorar, ¿no?, en la literatura misma, en las narraciones mismas de Arguedas, esos puentes, ¿no?, donde las cosas justamente quiebran, ¿no?, rompen esos esquemas binarios absolutos, ¿no?, de lo andino y lo occidental o costeño, más bien ver los puentes que hay, ¿no? Y esos puentes aparecen constantemente y eso es lo que yo traté de trabajar en esta tesis de licenciatura que luego salió publicada, ¿no?, por el Bartolomé de las Casas y el Centro de Estudios y Publicaciones, que se llama justamente Sombras y Rostros del Otro, ¿no? Una lectura de Arguedas desde la filosofía de Manuel Levinas. Entonces, eso es lo que traté
de trabajar básicamente allí, porque además, Juan, era la experiencia que yo tenía también en mis talleres de lectura. Es decir, en los talleres de lectura, muchas personas del barrio de Boterín que habían migrado ellas mismas, ¿no?, de distintos pueblos de la sierra, o que eran hijos, ¿no?, de migrantes, entonces donde había una cultura andina muy fuerte, ¿no? Hablo del Callao, pero ¿no?, con raigambres y con unas raíces andinas, muchos de las mujeres y los jóvenes que participaban en el taller, y evidentemente en la escuela de líderes también, ¿no?, del desarrollo, donde personas de diferentes barrios de Lima también tenían una historia propia, o de sus padres, ¿no?, o sus abuelos de migración desde lugares de la sierra. Y claro, cuando hacíamos los talleres evidentemente en Cusco, ¿no?, o en Ayacucho, obviamente, ¿no?, ahí nosotros nos desplazábamos también al mundo andino. Entonces, yo sentía como estas personas, lectores, ¿no?, de alguna manera tenían una experiencia del otro, ¿no?, en la lectura de los textos. Es decir, era una experiencia literaria, estética, ¿no?, para la que yo estaba formado, ¿no?, por mis estudios de literatura en la universidad, es decir, donde hacíamos un análisis narratológico, un análisis de figuras, de personajes como lo que estoy mencionando, de fragmentos, ¿no?, específicos, o sea, que había una experiencia de significación estética, pero que estaba estrechamente ligada a una experiencia de significación ética. Es decir, donde el personaje, ¿no?, del Pongo, o del indio que aparece al inicio de Los Ríos Profundos, o de la Curcu Gertrudis, ¿no es cierto?, otra vez, no desde un acto de violencia, no desde una resistencia, digamos, violenta o que pudiera palparse, sino desde su silencio, o desde su canto, o desde su silencio y su rostro, ¿no?, interpelan a personajes como Ernesto y como otros que aparecen en las novelas, ¿no? Entonces, podíamos trabajar ese tema justamente, de la manera como, de alguna manera, el otro irrumpe desde su condición de otro, desde su diferencia radical. O sea, no es algo, pues, no es un encuentro idílico, ¿no?, con rosas y flores, ¿no?, sino que es un encuentro que perturba, que no le permite a Ernesto dormir, porque tiene el rostro, ¿no?, se funden en su conciencia, ¿no?, o en su sensibilidad ética, ¿no?, como una experiencia patética en el sentido del patos, ¿no?, como una experiencia que él padece, se funden en su conciencia y en su sensibilidad ética, el rostro del Cristo de los Temblores, el rostro negro, ¿no?, del Cristo de los Temblores en la Catedral del Cusco, y el rostro del Pongo, ¿no? Entonces, ¿qué mayor intuición allí, ¿no?, cercana a lo que más tarde se trabajaría en la teología de la liberación, ¿no?, del rostro de Jesús en el rostro del pobre, ¿no? Pero eso aparece ya sin un lenguaje teológico, claro, y antes de la teología de la liberación, pero aparece como una intuición, ¿no?, estética, literaria, profundamente, ¿no?, expresada y redactada en Arguedas. Entonces, trabajar eso con los lectores, yo podía ver, ¿no?, cómo el texto, desde su materialidad estética y literaria, ¿no?, generaba, ¿no?, una experiencia ética a través del rostro del personaje. O sea, el personaje, siendo un personaje de ficción, ¿no?, era de alguna manera rostro que interpelaba a Ernesto en el universo de ficción de la novela, pero también al lector. También al lector, que se sentía reconocido a la vez en el Pongo. Yo recuerdo en uno de los talleres de lectura que hacíamos en Villa María del Triunfo, con recolectores de basura, que a veces habían apenas terminado la secundaria, ¿no? Y una de las señoras que pasaba su semana recogiendo plástico, ¿no?, en Villa María del Triunfo, levantó la mano y dijo: profesor, yo quiero decir algo, yo he sido el Pongo. Y yo dije, yo no puedo hacer un trabajo fenomenológico pasando por alto esa frase. ¿Qué hay detrás de esa frase? ¿Cómo describir la experiencia literaria? Porque todo venía de... Esa frase fue al final de un taller de lectura en el que analizamos el inicio, el nudo, el desenlace, la estructura narrativa del Sueño del Pongo, precisamente, ¿no? Y cómo ver esos dos movimientos, ¿no?, de identificación con el padecer del Pongo, ¿no?, con esta vulnerabilidad radical, como dice Levinas, que es la que nos interpela, ¿no?, que es el padecer un poco de Ricoeur, ¿no?, que toda narración es una mezcla de padecer, pero también de lo otro, del actuar. O sea, como también a través de ese primer momento del patos, ¿no?, del padecer, en el que el cuerpo sufriente, ¿no?, y vulnerable y maltratado de esta mujer recolectora, ¿no?, de basura para alimentar a su familia,
se identifica, ¿no? De alguna manera se despliega en el rostro, en el cuerpo también sufriente, ¿no? Del Pongo en toda la primera parte del cuento, ¿no? Y lo mismo podríamos decir de otros personajes de la narrativa de Arguedas, ¿no? Luego atraviesa un proceso de liberación, como el del Pongo cuando se atreve a hablar, ¿no? Y dice el texto, ese hombrecito se atrevió a hablar, y allí se genera toda la transformación y el cambio, y a partir de ahí es el Pongo el narrador, o sea, la figura más importante del relato, porque es solo a través de él, a través de su voz, el que no tenía voz, ¿no? Ahora es solo a través de su voz, o su voz era solo decir, sí, padrecito, sí, sí, y todo lo que le ordenaban hacer hacía, ¿no? Ahora pasa a ser el narrador, porque es solo a través de su voz que podremos tener acceso a su mundo onírico, es decir, al mundo en el que se ha producido el sueño. Entonces, esta mujer sigue ese hilo narrativo y ve cómo estos movimientos, eso ya no es, bueno, es también Levinas, pero es sobre todo Ricoeur en su teoría del relato, ¿no? Pero son pensadores cercanos, ¿no? También por el movimiento fenomenológico y hermenéutico, Ricoeur habla de eso, ¿no? De la narración como una, que la vida es como un relato, la vida tiene ya en sí misma la estructura de un relato, porque la vida es esta combinación y esta tensión de movimientos de padecer y de actuar. Padecer y actuar, ¿no? Y cómo la literatura, ¿no? Permite, y eso es lo que yo descubrí en los talleres de lectura, permite que a través de esta identificación con el padecer, ¿no? Con la vulnerabilidad, para volver a Levinas, ¿no? Del rostro de estos personajes que interpelan y que cuestionan, en esa interpelación, en esa manera como el rostro del otro no pide permiso para entrar, se invita directamente, ¿no? Hablando de la hospitalidad, ¿no? Irrumpe en la tranquilidad, la comodidad del chez soi, ¿no? Del en casa, ¿no? Lo que tú mencionabas, ¿no? Ahora, eso no quita la importancia del en casa, ¿no? Porque es en el en casa donde el sujeto también digamos, emerge de este mundo neutro y absoluto de Lilia, ¿no? Del hay, y es sujeto porque, ¿no? Necesita alimentarse y crea, ¿no? Ingresa al mundo exterior en su mundo interior de la casa, y una casa que tiene puertas y ventanas es precisamente el espacio en el que el otro ahora sí con mayúscula, como el diferente, el que irrumpe, el que perturba, justamente la quietud y la tranquilidad de la casa, puede entrar, ¿no? Pero para que pueda entrar, o sea, irrumpir, tiene que haber puertas y ventanas. O sea, que el momento, ¿no? del sujeto, ¿no? De la hipóstasis y de la manera como el sujeto surge, ¿no? Como sujeto es importante para que luego ya en un segundo momento el otro, pero justamente lo que hace el otro es eso, pues, ¿no? Perturbar, cuestionar esa comodidad del yo ingresando. Y eso creo que la literatura de Arguedas de alguna manera narra ese proceso, o sea, le pone rostro concreto, ¿no? Nombre de personajes, ¿no? Y situado en esta tensión y en este esfuerzo de vínculo entre el mundo andino y el mundo occidental o criollo, como queramos llamarlo, ¿no? Pero entonces yo creo que eso para mí fue fundamental, y eso es lo que yo he querido seguir pensando, ¿no? Este vínculo entre la literatura y la ética, o la estética y la ética, ¿no? Pero no porque se me ocurrió, sino porque era una experiencia que vivíamos en los talleres de lectura y que me parece una experiencia profundamente al mismo tiempo estética, literaria y ética, ¿no? Humana, y con un potencial liberador, político en ese sentido amplio, ¿no? Con un potencial liberador, porque cuando la mujer dice yo he sido el Pongo, hay esa identificación con el padecer, ¿no? Que se dice y se expresa, pero también un reconocimiento, ¿no? De, como dice Ricoeur, márgenes de acción, ¿no? Que se abren, que se hacen posibles, ¿no? A través de esas variaciones imaginativas, ¿no? Que la literatura pone en movimiento, donde el Pongo se puede imaginar siempre como en otra situación, en una situación ya de afirmación de sí mismo, ¿no? De toma de la palabra, ¿no? De narrador. Entonces, esas variaciones imaginativas y márgenes de acción de alguna manera dibujan, ¿no? Ese proceso que puede ir del padecer al actuar, ¿no? Y bueno, eso ya es más Ricoeur, pero creo que eso pasa por la experiencia de también la manera como el otro irrumpe, ¿no? Y al irrumpir llama a esta acogida, ¿no? A esta hospitalidad, pero en un primer momento de perturbación, justamente, ¿no? De puesta en cuestionamiento,
de desorden, ¿no? O de ruptura, justamente, de quiebre, ¿no? De esa totalidad o de ese orden, ¿no? Establecido del en casa, ¿no? Y entonces es al mismo tiempo el que y así llama a ser acogido, y así él también finalmente acoge, ¿no? Porque nos hace también descentrarnos y salir precisamente de esa totalidad de la que nosotros mismos formamos parte, ¿no?